Jóvenes, muy buen día. Entramos a la sesión número 16 del curso de Taller de Proyectos Productivos Empresariales. En este curso vamos a ver prácticamente lo que es el costo de capital. Ya en esta etapa vamos a ver qué se necesita al momento de invertir, al momento de determinar el capital necesario para que la empresa pueda estar en funcionamiento o en marcha dentro del mercado. Comenzamos. Como bien sabes, el capital es todo aquel bien tangible e intangible que posee la empresa para la cual le va a permitir sostenerse, mantenerse y o desarrollarse dentro del mercado. El capital está estructurado por la siguiente manera: por las inversiones, que vienen a ser los activos, y por el financiamiento. Es decir, prácticamente las inversiones, que vienen a ser el dinero, y el financiamiento, que viene a ser el aspecto crediticio. Por ello, todo esto va a estructurarse en el costo promedio ponderado. El capital va a depender del tamaño, de la magnitud, de la capacidad instalada a la cual se va a poner en la empresa, va a estructurarse la empresa. Para nosotros detectar el costo de capital, es necesario que determinemos ciertos puntos básicos, como por ejemplo el sector, a qué sector va a ir dirigido, qué tipo de apalancamiento, es decir, qué tipo de deuda, cuáles son los riesgos a la cual va a estar establecido el capital. Y si nosotros desarrollamos un correcto balance, ¿cuál va a ser esa liquidez de inversión? Y o por otro, las acciones. Va a depender bastante de cómo va a incrementar el costo de capital. Proyección de los estados financieros. Bueno, ya tocando un poquito de la contabilidad. ¿Qué son los estados financieros? Vienen a ser la capacidad prácticamente monetaria que tiene la empresa. Aquí se calculan los costos, ingresos y egresos que tiene la empresa. Dentro de los estados financieros se tiene que considerar primordialmente el estado de ganancias y pérdidas. Determinar cuánto de ingreso está teniendo la empresa y cuánto de egreso. Por ello mismo, todos estos puntos tienen que proyectarse durante un periodo determinado. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. El estado de resultado. Aquí nos va a determinar, nos va a medir prácticamente si esa empresa ha sido rentable o no ha sido rentable. Ese negocio, ese plan de negocio que nosotros hemos decidido poner, ¿me va a traer rentabilidad o no? ¿Por qué? Porque aquí va a ver si los gastos han sido mayores que los ingresos o ha sido viceversa. Aquí ya vamos a incluir lo que es la política de impuestos para obtener una rentabilidad total. Y como puedes ver en este formato práctico, nosotros tenemos que considerar a los tipos de ingresos: ingresos por ventas, ingresos financieros, como también otros ingresos generados. Los ingresos por venta prácticamente vienen a ser generados, como su mismo nombre dice, por las ventas. Los ingresos financieros vienen a ser por los préstamos o intereses crediticios a la cual va a beneficiar a la empresa. Y otros ingresos pueden ser generados por varios factores, tanto como venta de desecho, comisiones, servicios eventuales, entre otros. Y para hallar nosotros el total de ingresos, tenemos que sumar el ingreso de ventas, el ingreso financiero y los otros ingresos. Formato práctico de los egresos. La misma fórmula tenemos que hacer en caso para los egresos. Y cuando se habla de un flujo de caja, ahí empieza a tallar lo que son los costos y beneficios. Es decir, aquí va a empezar a desarrollarse un horizonte de evaluación. Vienen a ser los ingresos menos los egresos. ¿Cómo proyectamos un flujo de caja? En primer lugar,
nos recomiendan que necesitamos tener toda la información necesaria. El flujo de caja prácticamente va a ser una proyección económica, va a tener un orden, y ese flujo de caja nosotros vamos a determinar si nuestros ingresos son mayores que nuestros ingresos, vamos a tener liquidez y vamos a tener solvencia. Cuando mencionamos los tipos de flujo de caja, encontramos a los flujos de caja económico, a la cual nos dice que no considera los ingresos vinculados al financiamiento del proyecto, pero en cambio el flujo de caja financiero no considera los ingresos y egresos vinculados al financiamiento del proyecto, pero en este caso sí algunos costos determinados. Y el flujo de caja económico nos dice que tiene característica primordial no incluir ingresos ni egresos. Por en este caso puede ser ingresos determinados por terceros, préstamos, cuotas, entre otros. Y el flujo de caja financiero prácticamente va a ser determinado por el punto crediticio, prácticamente por los préstamos, las amortizaciones, los intereses, entre otros. Todos esos aspectos que vienen a tallar o van a formar parte de nuestro capital dentro de la empresa. Y bueno, jóvenes, eso ha sido todo por la sesión de hoy. Recuerden que este video quedará grabado y las sesiones se quedarán prácticamente en las preguntas. Las preguntas lo desarrollaremos en las sesiones en vivo. Nos vemos hasta un próximo video.